La palabra en esta noche se va a encontrar, hermanos, en Jonás. Primera de Jonás. En Jonás, capítulo 1, en adelante, hermanos, y que vamos con la palabra, vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos. Lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar su gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había quedado echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Que Dios bendiga esta poderosa palabra en esta noche. Vimos que aquí el epígrafe dice: Jonás huye de Jehová. Jehová le habló a este hombre llamado Jonás. Dios le mandó un mandato a Jonás que fuera a Nínive a proclamar lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Pero Jonás tomó una decisión equivocada, y Jonás huyó de la presencia del Señor. Jonás se fue lejos, no quiso oír a lo que Dios le había mandado, porque Jehová le mandó y dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás lo había mandado a declarar una palabra a Nínive, porque Dios iba a castigar a Nínive, porque había entrado la maldad, había entrado muchas cosas malas en aquella ciudad de Nínive. Y en estos tiempos nosotros igual hemos huido, queremos oír del llamado, del propósito, de lo que Dios a nosotros por mucho tiempo atrás. Él nos dijo que para grandes cosas Él a nosotros nos quería, pero en estos tiempos hay muchos que aún están huyendo del propósito, de la voz de Jehová. En estos tiempos hay muchos que aún no quieren obedecer al llamado de Dios. Pero Jonás se levantó para oír, y en estos tiempos, ¿cuántos Jonás hay en este mundo? Muchos Jonás han huido del propósito de Dios. Muchos Jonás han escapado del llamado. Pero ¿sabe? Cuando uno escapa del propósito, del llamado
de Dios vienen consecuencias, y a este hombre llamado Jonás le vinieron consecuencias, porque echaron suerte sobre él, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero Jonás fue cuando estaba la tempestad, en aquella, cuando iban en aquella barca, en el mar se levantó una tempestad tan grande, que aquellos hombres tuvieron miedo, y fueron a donde Jonás, y Jonás bajó abajo de la nave y se tiró a dormir, y los que estaban ahí con él le dijeron: ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga misericordia de nosotros. En estos tiempos hay muchos que están como Jonás, y cuando Jonás estaba allí, se levantó un viento, una tempestad en la mar, y un pez lo tragó a Jonás. Jonás tuvo 3 días en aquel pez. ¡Qué tremendo! Y estas consecuencias que le vinieron a Jonás fueron terribles. Y en estos tiempos, ¿cuántos de nosotros, hermano, hermana que estás escuchando, cuánto tiempo Dios viene entregando a tu vida, que Dios para grandes cosas te quiere, pero muchos están huyendo del llamado, muchos están huyendo de lo que Dios un día, aleluya, vino y le entregó por profecía en distintos lugares, pero aún así estamos como Jonás, queriendo escapar del llamado, queriendo escapar de lo que Dios nos quiere entregar a nuestra vida. Pero este hombre Jonás estuvo ahí 3 días, 3 noches en aquel pez. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Ahí cuando los que estaban con él lanzaron a Jonás al mar, se calmó la tempestad. ¿Por qué? Porque Jonás era un hombre de Dios, pero Jonás estaba, aleluya, huyendo de lo que Dios le había mandado a decir a este pueblo de Nínive, porque el pecado, la maldad había entrado, aleluya, a los ojos de Jehová, había entrado la maldad, la iniquidad. Y estos hombres temieron. ¿Cuánto en estos tiempos temimos nosotros? ¿Cuántos temen del llamado? ¿Cuántos tienen miedo de recibir ese llamado de Dios? Porque Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Pero en estos tiempos aún estamos como este hombre Jonás, huyendo, escapando. A donde tú vayas, Dios te va a alcanzarte igual, hermano, hermana, que estás escuchando a través de esta radio, el programa Jesús te llama hoy. Dios te dice que ya no escapes. Dios te dice en este tiempo que no te escondas. Dios te dice en estos tiempos que ya no te escondas de la voz de Jehová. Es tiempo que te levantes y vayas, aleluya, a predicar, a anunciar que Cristo viene, que Cristo te está llamando a ti, hermano, hermana. Ya no es tiempo que escapes de Dios, es tiempo que vengas a la planta de Cristo. Ya no es tiempo que huyas de la voz de Jehová. Hermana que estás escuchando a través de la radio, Maranata, hermano que están ahí en la cárcel, Dios te dice en esta noche: tú eres un Jonás, y Dios en este día te dice: levántate y proclama la verdad, proclama las grandes cosas que Dios quiere hacer en tu vida. No huya, no escapes, porque a donde tú vas, hermana, hermano que estás escuchando, Cristo allá te va a encontrar. Yo como un hijo de Dios no puedo escapar. Aún muchas veces tememos de tomar el ministerio pastoral o evangelista. Muchas veces tememos de tomar ese cargo o ese ministerio pastoral, que es muy difícil tomarlo. El ministerio evangelístico.
Porque Dios dejó 5 ministerios en la Biblia: evangelista, apóstol, profeta, maestro, pastor. Es difícil, hermano, llevar en un cargo. Pero Cristo a eso te llamó, como llamó a este hombre Jonás, pero este hombre escapó, este hombre huyó, aleluya, se fue a Tarsis. ¿A dónde tú estás en esta noche? ¿A dónde te quieres escapar? ¿A dónde te quieres huir? ¿A dónde quieres huir, hermana, que estás escuchando? ¿A dónde quieres huir? No vas a poder escapar de Dios, porque hay muchos hombres que quisieron escapar de la voz de Jehová. Aleluya, y vinieron consecuencias como este hombre. Le vinieron consecuencias. Un pelo tuvo 3 días y ahí Jonás se acordó de Jehová. Muchas veces no acordamos de Jehová cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en el problema, cuando estamos en dificultades, cuando estamos pasando procesos, cuando no hay nada en nuestro hogar, en nuestra mesa. Muchas veces ahí, aleluya, nos acordamos de este Dios maravilloso, el que un día nos llamó de las tinieblas hasta lo admirable. En estos tiempos ya no es tiempo de escapar, es tiempo de venir a Cristo, de obedecer la voz de Jehová. Pero Jehová tenía preparado algo cuando tiraron a este hombre a la mar: un pez. Y ahí estaba Jonás. Y Jonás, aleluya, ahí tuvo que orar a Jehová. En el capítulo 2 dice: entonces oró Jonás y Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé, a mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas las ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mire, hermano, en el versículo 2, ahí Jonás se acordó, ahí él se humilló a Dios y clamó. Y dijo, entonces oró Jonás. Muchas veces, cuando estamos ahí en la prueba, en el proceso, cuando estamos en la aflicción, en pruebas, en tribulaciones, cuando estamos enfermos, ahí nosotros nos acordamos de Jehová. Ahí nos acordamos que Dios existe, que Dios es real, que Dios cambia, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios levanta. ¿Cuántos Jonás que están en esta noche escuchando esta palabra? ¿Cuántos Jonás hay en esta noche escuchando esta palabra? Ojo, yo era un Jonás, usted era un Jonás, pero Dios de allá te vino y te rescató, te levantó, te libertó, te sanó, como este hombre cuando se acordó estando dentro del pez, se acordó que había un Dios que lo había, aleluya, mandado a Nínive a proclamar la maldad, a proclamar las iniquidades. Pero este hombre no obedeció. ¿Cuánto en estos tiempos hay hombres de Dios que no quieren obedecer a la voz de Jehová y hablar la verdad de lo que está sucediendo en los templos, de lo que está sucediendo en este mundo? Hay muchos Jonás en estos tiempos escapando. Hay muchos Jonás aún en los templos, en las iglesias. No quieren, aleluya, aleluya, tomar mejor el cargo o el propósito para que Dios los llamó. Aleluya. Y Dios, esta palabra te dice en esta noche, hermano, hermana, que estás escuchando: ya es tiempo. Es tiempo de obedecer al llamado. Ya no es tiempo de huir del propósito de Dios que tiene para tu vida. Y Dios te dice en esta noche: no huyas, no escapes, aunque hayan opositores, aunque hayan vientos, aunque haya lo que haya, aleluya, querer destruirte. Pero en esta noche te quiero decirte, hermano, hermana, no escapes de la voz de Jehová, porque van a venir consecuencias. Este hombre le vinieron consecuencias a Jonás.
Así como muchas veces nosotros quisimos desobedecer, y cuando desobedecemos a Dios, cuando lo negamos, cuando hablamos, aleluya, en contra de las cosas del Señor, vienen consecuencias. Es mejor obedecer a la voz de Dios, no como este hombre que huyó. Pero sabe que en el versículo capítulo 2, ahí Jonás se acordó, aleluya, y dijo: desechado. Aleluya. Mira lo que dice aquí: cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, en el capítulo 2, versículo 7. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Miren lo que dice en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, dice: cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Qué tremendo que cuando estamos ya en la última, no acordamos de Dios. Pero cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Y cuando estamos mal, nos acordamos de Dios y acudimos a Él. ¿Y qué hace Dios? Dios oye tu oración. Porque la palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y os se abrirá. Pero ¿qué puerta? Aleluya, ¿qué puerta estás golpeando? ¿Qué puerta estás golpeando? Este hombre golpeó la puerta y se reconoció que había desobedecido a Dios, que había clamado a Dios, pero él desobedeció. Qué tremendo, hermano, lo que Dios tuvo que hacer con este hombre para que él entendiera, aleluya, para qué Dios lo había enviado a Nínive. Era para que proclamara el pecado, la maldad. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Mire, y lo último: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero ¿sabe dónde lo vomitó el pez a Jonás? Ahí mismo donde Dios lo había enviado, en Nínive. Allá el pez lo vomitó en tierra y él se levantó. Aleluya. Y vio que a Nínive el pez lo había enviado, porque Jonás había huido. Pero sabe que la palabra, lo esencial del mensaje en esta noche es que Dios ya no quiere que huyas del propósito. Dios no quiere que usted y yo huyamos del propósito de Dios. Ese es el tema principal del mensaje. Dios no quiere que ya estés huyendo del llamado de Dios, que ya no huyas de Dios, que ya no te escapes de la voz de Jehová. A donde usted vaya, allá Jehová te va a alcanzar. A donde usted vaya, hermano, que estás escuchando a través de esta radio emisora, la radio de la bendición, aunque tú quieras huir, aunque usted quiera escapar, aunque usted quiera irse a Japón o a Estados Unidos, allá va a estar Dios. Pero Dios en esta noche le dice: es tiempo que obedezcas. Aquí Dios también me está hablando a mí: Mauricio, es tiempo que obedezcas, que ya no huyas del llamado, porque muchos
A nosotros como familia nos han dicho que para grandes cosas Dios nos quiere, pero muchas veces hay miedo y temor. Pero en esta noche esta palabra me está confrontando a mí y a usted, que ya Dios no quiere que huyamos del llamado ni del propósito de Dios, que obedezcamos. Porque muchas veces queremos hacerlas todas nosotros mismos, pero cuando nacimos con nuestra fuerza no vamos a poder llegar a la nueva cosa. No, vamos a equivocarnos. Y cuando vamos con un llamado de Dios, y cuando es de Dios, las cosas van bien. Pero en esta noche Dios te dice: levántate, dormilón. Así le dijeron a Jonás: levántate, dormilón. Porque este hombre, Jonás, había ido a dormir abajo, a descansar, a relajarse. Y cuando estamos relajados, viene el sueño, viene la pereza, el cansancio. Pero ahí Dios está con nosotros y te dice en esta noche: ya no es tiempo que huyas. Es tiempo que te levantes y obedezcas a Dios. Qué tremendo lo que Dios está haciendo. Ya no es tiempo que huyas. Es tiempo que obedezcas. Jonás huyó y sufrió las consecuencias. Y así muchas veces nosotros escapamos del llamado. Pero Dios te dice en esta noche: ya no es tiempo que huyas. Ya no es tiempo que huyas. Es tiempo que obedezcas al llamado. Que Dios bendiga esta poderosa palabra de parte del Señor y que haya sido de gran bendición para su vida. Dios lo bendiga, amado Pastor Pedro. Bendiciones. Hasta aquí ha sido su palabra.